Cecilio Tornos, con toda una vida de experiencia en el sector conservero, decide empezar por su cuenta esta gran aventura. Junto a su hijo Roberto funda AirTag, una pequeña asesoría técnica para ayudar a las empresas conserveras a mejorar sus procesos. No había grandes recursos, pero sí una enorme convicción, que la experiencia y la pasión por hacer las cosas bien podían convertirse en una nueva forma de ingeniería. Apareció papá y cenando en la cocina, pues bueno, tú eras pequeño y nos dice a mamá y a mí pues que marcha, que él ha dado todo lo que podía dar, que hay cosas que no le gustan de la multinacional donde está y que va a fundar una empresa. Me acordaré de esta frase siempre. Mira, para comer una tortilla de patata poco nos hace falta en esta casa. Me presentaron una serie de personas y me explicaron lo duro que podía llegar a ser, los estilos que podía llegar a ver. Me sacó un papel de esa libretilla que a veces llevaba en el coche y había escrito el nombre, que era asesoría y representaciones técnicas agroalimentarias y consumibles. Nada mal, ¿eh? El nombre. Nada mal. Nos lo ha puesto muy fácil con eso. Exacto. Nace como empresa de asesoramiento, esa ingeniería que incluso pues en su momento, en una etapa de estos 25 años, hemos tenido ingeniería propia o hemos colaborado con muchas ingenierías, pasando con representar a fabricantes de maquinaria hasta que, pues gracias a Dios, se toma la decisión de que AirTag ya no depende de nadie y que hace sus cosas con identidad propia, sin tener que dar cuentas a nadie. Con el tiempo, el proyecto fue creciendo, y con él, las personas que lo hicieron posible. Llegó Nieves, la primera empleada. Ella organizaba, cuidaba los detalles y daba ese toque familiar que sigue siendo parte de AirTag. Tengo que recordar siempre lo que me dijo. Bueno, ya sabes que he montado una empresa con Roberto, te quiero con nosotros, creo que esto va a funcionar. Pero si no funciona, nos pondremos el traje de albañil y nos pondremos a picar, porque tú y yo somos capaces tanto de trabajar en una empresa con corbata y con traje, como de ponernos con un pico a trabajar en el campo o donde haga falta. Y eso nunca se me olvidará. Cuando estábamos ahí en casetas en los bajos de un edificio, hicisteis unas oficinas en 2 habitaciones, con un ordenador, un teléfono y sin nada más. Yo no tenía ni idea de bancos, yo no sabía lo que era una cuenta de crédito, no sabía lo que era una línea de descuento, no sabía lo que era nada. Por hacer ofertas, coger el teléfono, limpiar el polvo, que no teníamos ni mujer de la limpieza. Pero estábamos muy a gusto, ¿no, Robert? Teníamos una pastelería al lado, ¿te acuerdas? Y bajábamos a comprarnos palmeras de chocolate. Para los buenos y los malos momentos. Para los buenos y los malos momentos. Lucho porque cada día las nóminas se puedan pagar el día 1. Lucho porque seáis felices en la empresa. Lucho porque todo el mundo esté a gusto. Lucho porque haya alegría. Entonces me siento responsable de todo eso y además lo hago muy a gusto porque me conocéis y me encanta hacerlo. Poco después se sumó Carlos, para poner orden en las cuentas, cuando los números empezaban a crecer al ritmo de los sueños. Sí, yo empecé en septiembre del 2007. Me cogió un día que salía de casa y me habló del proyecto que había porque él sabía que me había quedado sin trabajo ya que había cerrado la empresa donde estaba. Cecilio estaba siempre de viaje visitando clientes, pero yo me acuerdo que cualquier problema que surgía con los clientes pues tenía una capacidad para poder tratar esos asuntos que daba gusto trabajar con él en ese aspecto, que él pertenecía a... que era de otros tiempos. Y que su forma de ver todo pues era muy positiva. Y gracias, además de esa forma, esta empresa ha sido lo que es. Lo que soy. Y entonces llegó Jesús, con una energía comercial que impulsó la nueva división de Tapas Twist. Era 2004, y junto a Esteban comenzaron a recorrer fábricas, a escuchar clientes, a vender con más ilusión que medios. Aquella etapa marcó el primer gran salto. AirTag dejaba de ser una asesoría para empezar a ser una empresa con alma industrial.
Eso ocurrió en el Hotel Boston, me acuerdo muy bien de aquella reunión. Traía una carpeta con planos y todo, de lo que había hecho ahí en Agrosevilla. Y me empezó a explicar cuál era la actividad. Es decir, me empezó a vender el producto, que era vente con nosotros, que tenemos cosas que hacer, que hay un proyecto, que etcétera, etcétera. Y había proyecto y por lo tanto dije, vale, aquí hay una posibilidad de desarrollar lo que sé, lo que conozco, lo que he hecho durante muchísimos años. Me convenció fácil, hay que decirlo, fácil. ¿Cómo era Cecilio? Situación que yo me encuentro es que nuestro proveedor Capco tiene unas posibilidades, pero que no las estamos aprovechando del todo. Fue uno de los cambios que empezó a mejorar sustancialmente la rentabilidad del producto, de los envases, y luego, bueno, se abrían puertas, como era el tema del vidrio, que por aquel entonces estaba muy cogido con alfileres, y allí también entraban los conocimientos que yo ya tenía de aquel mundo, ¿no? Lo que se le ha llamado familiarmente el trío Resplandor, Cecilio, Jesús y Esteban, vuelven a coincidir en AirTag. Debajo del sustrato es que teníamos una relación humana y de amistad, incluso. Poder sentir qué es lo que sentía el otro, eso tenía un valor en sí mismo muy importante. El espíritu inquieto de Cecilio no se detuvo ahí. Con la ayuda de Aitor y de Fernando, comenzaron a diseñar algo que no existía en el mercado. Una cerradora de tarros propia, robusta, precisa y pensada para durar. Así nació la MC50, una máquina hecha en casa, que combinaba la experiencia artesanal con la ingeniería moderna. Fue un antes y un después. El nacimiento de la división de maquinaria AirTag. Desde entonces, cada equipo fabricado ha llevado impreso el mismo ADN. Solidez, sencillez y una profunda vocación por innovar. El 8 de febrero de 2009 entré yo. Vale. En AirTag. ¿Y qué te dijo Cecilio para convencerte y que formases parte del equipo? ¿Te acuerdas? Pues ¿Cómo sí, fue? me dijo algo que todavía permanece y es lo que me une muchas veces al proyecto AirTag. Me dijo que quería que AirTag fuese referente mundial en cerradoras y si quería que la acompañase. Básicamente esa fue la conversación. Y ahí firmamos los dos en la charla esa, firmamos los dos el acuerdo, entre comillas, acuerdo de conseguirlo. Y ese es el hito que sigue, o sea, prácticamente esa primera conversación es la que mantiene ahora esta unión con AirTag. Había una frase que decía él, darle media tuerca, ¿no? O sea, eres un hombre que siempre buscaba el optimizar, el mejorar. Era un creador de lo imposible, encontrar lo imposible, o sea, le ponía lo imposible. Y luego era una persona que cuidaba mucho a las personas, ¿no? Era alguien que para él, su equipo, su gente... Si tenemos las máquinas que tenemos ahora, Roberto, fue porque Cecilio tenía muy claro hacia dónde quería caminar. Yo creo que estuvimos 2 meses para presentar el engendro que presentamos entre comillas, que es lo curioso de esa máquina era que en vez de cerrar abría. Entonces eso fue, abordamos un reto muy complicado, en 2 meses hacer una cerradora nueva, pero sí es verdad que pusimos las primeras piedrecicas. ¿Qué significa para ti haber sido el padre de la criatura de lo que sería la base? Padre no, porque bueno, padre al final... O uno de los padres de la base tecnológica. Van a hacer el tío, ¿de acuerdo? El padre fue Cecilio. Y luego estuvimos ahí varios tíos. Fernando fue uno de los más importantes también. Así es. Porque al final él le puso el talento técnico. Y yo puse más un poco ese talento creativo, ese elemento un poco diferencial, esa búsqueda de lo diferente, que eso era lo que nos unía con Cecilio. Mientras la maquinaria crecía, la división de tapas y envases seguía consolidándose. Lidia y José Manuel se incorporaron para reforzar ese área. Aquel trabajo meticuloso y constante fue el germen de algo aún mayor, el nacimiento de envases y botellas AirTag, una línea que complementaría a la perfección el universo de la maquinaria. Así, el grupo comenzaba a ofrecer soluciones integrales, desde la tapa y el envase hasta la máquina que los pone en producción.
Cecilio soñaba con tener un ingeniero en casa. Y claro, lo que no contaba es que yo odiaba las mates y la física. Y eso que me intenté esforzar por cumplir su sueño y me aventuré a entrar en ingeniería mecánica, lo cual en la primera semana de carrera ya me di cuenta que yo allí me iba a morir. No era lo tuyo. Horrible. Aún así terminé haciendo delineación industrial, me metisteis a dibujar planos y gracias a Dios, que tú que me conoces muy bien y que hemos compartido pues miles de momentos, me dijiste, aquí te va a dar algo, creo que te tenemos que cambiar de departamento porque si no te vas a morir dibujando planos. Y me invitaste a cambiar al departamento comercial de tapas, que fue una de las mejores decisiones que he tomado en toda mi vida, aceptar aquella propuesta que tú me pusiste encima de la mesa. Con la incorporación de AIDA, AirTag comenzó a abrir mercado más allá de nuestras fronteras. Europa, América, Asia, África, llevando tecnología y conocimiento a 4 continentes, pero manteniendo intacto el espíritu de los primeros días. Porque me llamaron y yo dije que no, que pierdes en hacer la entrevista. Digo, pues tienes razón. Y fui, y como me dejó liar, aquí estoy. Empecé un 2 de mayo del 2018. Venía de un departamento de exportación, pero meramente administrativo. Ni en AirTag había mucho tema de exportación todavía, ni yo tenía ese conocimiento que tengo ahora. Yo no sabía ni lo que era una cerradura, ni que existían. Mucha ayuda del editor, que fue el que me guió tecnológicamente para meterme por todas las cuevas y encontrar distribuidores. Los pilares importantes, que son los que yo defiendo, escuchar lo que hay afuera y lo que necesitan, ser sinceros y honestos con nosotros mismos a la hora de vender, innovar y realmente hacer mejor la máquina, no conformarnos con lo que tenemos. Cecilio se jubiló dejando tras de sí una herencia de ingenio, esfuerzo y compromiso, y entregando el testigo a sus hijos. Roberto y José Manuel iniciaron una auténtica transformación, tomando decisiones que marcarían el rumbo de una nueva etapa. La apertura del nuevo taller en Calahorra, el desarrollo de nuevas líneas de maquinaria, con llenadoras y cerradoras en alto vacío bajo la tecnología Oxinec, y una apuesta decidida por la internacionalización, con presencia en ferias de todo el mundo. Filipinas, Francia, Reino Unido, Grecia, Estados Unidos. Una etapa marcada también por la incorporación de nuevo talento y por una visión más global, más abierta, más innovadora que nunca. En 2022, la tecnología Oxinec recibió el premio Líder PAC a la mejor innovación en diseño de maquinaria. Y un año después, en 2023, en la Feria CEFIA, en Gens. Uno de los reconocimientos más prestigiosos del sector. 2024 marcó otro gran hito: el nacimiento del grupo AirTag. A partir de entonces, AirTag se dividió en 2 empresas: AirTag Maquinaria y Envases y Botellas AirTag. Una decisión estratégica con 2 objetivos claros: separar las actividades para focalizar equipos y recursos, y reposicionar la división de envases para aspirar a convertirse en el proveedor de referencia de vidrio en la península ibérica. Ese mismo año nació también Enfrascados, la nueva tienda online de envases y botellas AirTag, creada para acercar botellas, tarros y tapas a pequeños productores y emprendedores del sector alimentario. Y en 2025 la expansión continúa con la apertura de 2 nuevos almacenes, en Jaén y Barcelona. Ese mismo año, AirTag participará en Enomac y Espoliva, 2 de las ferias más importantes del sector. Y además, verá a la luz un nuevo proyecto muy especial: Destapados, el podcast de AirTag. Un espacio creado para compartir experiencias, retos y aprendizajes de los protagonistas de la industria alimentaria y de bebidas. Hoy, José Manuel y Roberto lideran una empresa moderna, profesional y en plena expansión internacional. Porque si algo define a AirTag, es esto: una familia que nunca ha dejado de innovar, de crecer, de creer. Él decía una frase siempre que es nunca olvidemos quiénes somos ni de dónde venimos, ¿no? Y que empiezo a usarla como la usaba él, lo cual a veces me da un poco de miedo porque digo, madre, como me empieza a parecer demasiado a mi padre, qué miedo me da. Creo que el día a día, a veces, José Manuel, a ti y a mí no nos deja verdaderamente sentarnos Totalmente. y ver con claridad todo lo que hemos hecho. Creo que es para estar orgulloso, porque crecimos de la nada. Hemos sido de los que nos gusta tirar el penalti y por lo tanto a veces lo metes y a veces lo fallas, que estamos en un momento muy bonito
donde creo que hemos sabido transformar el legado de Cecilio a una profesionalización de la empresa y a transformarnos en algo que seguramente ahora mismo el mercado demanda. Además, últimamente la repetimos mucho en AirTag Maquinaria, que es nunca dejéis a un cliente en la estacada, nunca. Tenemos la suerte de tener un equipo a nuestro alrededor que es maravilloso. Sin ellos, sin el esfuerzo que le ponen y sin vivir la empresa como la viven con nosotros, sería imposible, totalmente imposible, hacer las cosas que estamos haciendo y las cosas que estamos consiguiendo. Han pasado 25 años. 25 años de retos, de aprendizajes, de sueños cumplidos. De un taller familiar a una ingeniería internacional. De una idea a una historia compartida por decenas de personas. Y si algo hemos aprendido en este viaje, es que la tecnología puede cambiar el mundo, pero solo las personas pueden hacerlo mejor. 25 años contigo, haciendo posible lo imposible.